La ecuación que queremos resolver es coseno de t igual menos raíz de 3 sobre 2. Coseno de t igual menos raíz de 3 sobre 2. ¿Qué hacemos normalmente? Agarramos la calculadora y le mandamos... ¿Qué le mandamos? Shift cos, o coseno inverso, ¿no? ¿Y qué da, por ejemplo, eso? A ver, ¿qué da si yo le... Agarren la calculadora. Pongamos la calculadora en radianes, ya que estamos, sigamos en radianes. ¿Cuánto da eso, esas teclitas Shift o Imb cos de menos raíz de 3? Entonces, ¿cómo sería? Sigue existiendo, ¿no? Shift era. Shift, aprieto cos. ¿Y qué pongo acá? Menos raíz de 3 sobre 2. ¿Así ponen? ¿Y qué pasa? ¿Cuánto da? 5 sextos de pi. ¿Sí? Bueno, no está mal, ¿no? Pero no es toda la verdad. ¿Alguna vez escucharon que una media verdad es una mentira? ¿O que las mejores mentiras son aquellas que contienen una parte de verdad y otra no? Bueno, esto es una media verdad. Vamos a ver por qué es una media verdad. Lo que vamos a hacer es recordar qué cosa es el coseno de t. ¿Se acuerdan de la clase pasada qué cosa es el coseno de t? ¿Sí? 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 Aportalo. Si tienen que hablar, aporten, y si no, tienen que hablar algo en particular, vayan afuera, pero sean parte de esto, no se queden al margen, porque si no se empieza a fragmentar todo, y yo no puedo. Adelante. ¿Cómo poner qué? ¿Esto? Bueno, si alguien tiene dudas, después consulta. ¿Podemos hacer una pausa y después seguimos con esto cuando terminó? Bien. Entonces, vamos a mirar esta ecuación. La vamos a mirar con nuestra querida amiga, la circunferencia unitaria. ¿Se acuerdan? He hablado de la circunferencia unitaria más de una vez. Soy un fan de la circunferencia. Me encanta la circunferencia unitaria. Entonces, circunferencia unitaria. ¿Y qué era en la circunferencia unitaria centrada en el origen? ¿Qué era el coseno de t? ¿La coordenada? ¿X de quién? Del punto terminal que pertenece a la circunferencia unitaria y a la vez tiene coordenada x igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Lo repito? El punto terminal. Porque, ¿cuál era la historieta del punto terminal? Iniciaba acá, giraba t, que podía girar para allá o para allá, y t era un número real, y podías decir que eran radianes o es el arco. Y cuando terminó de girar, le medías la coordenada x. Y esa coordenada x tenía que ser el coseno. En este caso, tiene que ser x igual a ¿cuánto? El punto P cumple dos condiciones. La primera es que x es igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Están de acuerdo? Y que a la vez pertenece a la circunferencia unitaria. Por lo tanto, es la intersección de la circunferencia unitaria con la recta x igual menos raíz de 3 sobre 2, ¿o no? Por lo tanto, solo hay dos puntos. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los dos puntos? ¿Están de acuerdo? ¿Y cuántos valores de t hay que de tal manera que sean un giro que arranca acá y que termina en los puntos rojos? ¿Empezamos? Este es uno. Vamos a ponerlo en color verde. Este es un t. Lo llamaré t1. ¿Es el único? ¿Qué otro hay? A este. T2. ¿Es el único? No, también tengo otros. Por ejemplo, si querés este. T3. Todos esos terminan donde quiero que termine la historia. Acá. Ahí. T4, T5. ¿Sí? Pero los que nos importan son solo dos. Con esos dos tenés todos los demás. ¿Por qué? Ya sé que si yo a este le agrego un número entero de vueltas, 2n pi, caigo en el mismo lugar. O sea que si vos tenés, por ejemplo, T1
y le sumás un número entero de vueltas, tenés el mismo en realidad, punto. O también lo puedes hacer con T2, ¿no? ¿Y qué te dio la calculadora? ¿Y a cuál se referirá 5/6 de pi? ¿Este? ¿5/6 de pi está en el tercer cuadrante? T1. T1 tiene pinta de ser 5/6 de pi, ¿no? ¿O no? Porque la prueba definitiva es que si yo le aplico el coseno a esto, ¿cuánto me tiene que dar? Para salir de dudas, ¿cuánto tiene que ser el coseno de 5/6 de pi? Hagan la prueba, agarren la calculadora y calculen coseno. Quiero saber si es cierto que ustedes calcularon bien y quiero saber si el coseno de 5/6 de pi me da raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Da? Verificado. Encontraron a T1. Este es T1. Listo. Pero no es el único. Quiero saber cómo obtener T2. ¿Sí? Pero la calculadora no me da T2. Vamos a hacer una pausa y a preguntarnos por qué la calculadora no me da T1 y T2. ¿Por qué? O todos los T. Fíjate que son infinitos. ¿Por qué? Vamos a volver a nuestra situación inicial. Nosotros lo que estamos queriendo hacer con esta ecuación, lo que nos piden, es despejar T. Y lo haces con una serie de teclitas de la calculadora. ¿Se fijaron qué dice en color ámbar en la tecla de la calculadora cuando vos apretás Shift? ¿Qué dice ahí? No dice cos. Abajo de cos dice otra cosa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Arcos o... La notación yankee es cos a la -1. Nosotros lo escribimos arc-cos. ¿Qué es esto de arc-cos? ¿Qué es esto de t igual arc-cos de lo que sea? La función inversa. Entonces nos preguntamos, ¿coseno tiene función inversa? Bueno, algo tiene que tener porque hay una tecla en la calculadora. Vamos a graficar. Ya sabemos la gráfica del coseno. Y entonces la voy a reproducir acá. ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que pasar para que una función tuviera inversa? ¿Se acuerdan de la prueba de la línea horizontal? ¿No? ¿Qué decía la prueba de la línea horizontal? A lo sumo, un punto. Esto no está pasando. Por lo tanto, la función coseno no tiene inversa. En eso se parece a la función x cuadrado, que no tenía inversa. ¿Qué le hacemos entonces a una función que no tiene inversa, pero que necesitamos invertirla para resolver ecuaciones? ¿Qué le hacemos? Le restringimos el dominio. Bueno, voy a restringir un dominio para que sea, como dice el teorema, monótona y continua. Puede ser monótona creciente, puede ser decreciente, no me importa, pero que sea monótona. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo te puedo cortar, por ejemplo, un pedazo así, podría cortar otro pedacito así, podría cortar un pedazo más grande, así, dentro de este globo grande, es monótona, ¿no? La manera usual que tiene la definición que usa la calculadora de cortar es el dominio que va de 0, monótona, 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 hasta pi. Y el resto se va. He generado entonces una porción, me he quedado con una porción. ¿Es cierto que resiste la prueba de la línea horizontal? Ok. Entonces, toda función continua y monótona, coseno. Estamos recortando y creando en realidad una nueva función. A partir de ahora, la función que invertiré será coseno para x entre 0 y pi. Esto es lo que voy a hacer. Bueno, ya que estamos, esto es el dominio. Y la imagen, -1. Vamos a poner en notación de intervalos, así me ahorro la variable. El dominio del coseno del que quiero invertir es 0 pi y la imagen es -1, 1. ¿Está?
¿Estamos? ¿Qué dice el teorema? ¿A inversa? Para esta, sí, es continua y monótona. Entonces, nos dice más cosas. Nos dice, por ejemplo, ¿qué imagen tiene la inversa? Vamos a llamarla a la inversa arco coseno de x. ¿Y cuál es el dominio del arco coseno de x? La imagen de la original. Y la imagen del arco coseno, 0pi. Ahora ya sé por qué el arco coseno no me dio T2. Porque no puede dármelo, porque T2 está ¿en qué cuadrante? De los ángulos mayores que pi. No devuelve ningún ángulo mayor que pi. Es mi laburo, mi trabajo, poder calcular T2 a partir de T1. ¿Cómo lo puedo hacer? Rehago mi gráfico. Vamos a ponerlo, lo graficaré aquí, a ver. Hago el gráfico. Ya sé que por aquí está T1 y por simetría, ¿cómo tiene que estar T2? Y T2 tiene que ser, vamos a ponerlo en color verde, T2 es el que va desde aquí hasta aquí. Son dos giros positivos. ¿Sí? ¿Qué relación puedo encontrarle para calcular T2 a partir de T1? T1 yo sé que es 5 sextos de pi. Si te molestan los valores, podemos poner acá 5 sextos de pi. No hay ningún triángulo ahí. ¿Qué relación podría encontrarle para calcular T2 a partir de... A ver, acá el señor dice que T2 es 2pi y le resto 5 sextos de pi, entiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien esto? ¿O no? O sea, ¿qué me da? Ya que estamos, hagámoslo. 2pi para mí son 12 sextos de pi, ¿cierto? Menos 5 sextos de pi. 12 sextos menos 5 sextos, 7 sextos de pi. ¿No? ¿Está bien? ¿Está en el tercer cuadrante? Bueno, está en el tercer cuadrante. Bueno. ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? Bueno. Busquen una manera de verificarlo. No voy a continuar con esto, pero parte de la habilidad que necesitamos que ustedes desarrollen es sumar y restar giros para obtener, por ejemplo, el valor del ángulo que no te da la función inversa. ¿Está? Entonces, acá tenemos dos respuestas para esta ecuación para ángulos entre 0 y 2pi. Si quieren obtener la gráfica de esta ecuación, de esta función, pueden utilizar el método del espejo. ¿No? ¿Se acuerdan del método del espejo? ¿Qué había que hacer? Había que poner un espejo en la línea igual x. Y entonces, por ejemplo, este punto que tiene coordenadas 0, 1 va a parar aquí. Este punto que tiene coordenadas 1,57 más o menos es pi sobre 2 va a parar por acá. Y entonces, por el espejo, te quedaría algo así. El coseno es decreciente, su inversa es decreciente. El coseno es decreciente, su inversa es decreciente. ¿Sí? A ver si me sale la cuenta de la derivada. Vamos a suponer que x es coseno de t. ¿Está bien? Por lo tanto, t sería arco coseno de x. ¿Está bien? Y entonces, si yo hago esto, compongo arco coseno con coseno, me tiene que dar... ¿está bien lo que digo? Coseno de t me tiene que dar x. ¿Está bien así? ¿Lo hice bien? ¿O hice mal?
T tiene que dar. T. ¿Está? Por lo tanto, aplicando la regla que hice recién, que hicimos la clase pasada o antepasada, derivo. Derivo una composición. Arco, derivo acá con respecto a t. ¿Y qué me quedaría? De este lado me debería quedar 1, ¿no? Y de este lado, la derivada del arco coseno. Arco coseno de t, coseno de t, que es x, por la derivada del coseno, que era ¿cuál? ¿Cuánta es la derivada del coseno? Menos seno de t. ¿Está bien? Donde, ¿se acuerdan que esto es x? Lo puse acá, para no repetir coseno. ¿Está bien? O sea que le falta la derivada. Tengo que derivar. Entonces, la derivada del arco coseno de x, si lo quiero derivar, es menos 1 sobre seno de t, ¿no? ¿Pero t quién es? Y bueno, yo podría decir t es el arco coseno de x y meto esto acá adentro. Podría yo hacer algo así. Menos 1 sobre el seno de t, que es el arco coseno de x. Eso se puede hacer, no hay problema. Matemáticamente, computacionalmente hablando, solo que no nos gusta. Es una cuestión de cultura matemática. Nosotros no nos llevamos bien, en lo posible evitamos las funciones trigonométricas de funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Entonces hacemos un camino diferente aprovechando que el seno y el coseno tienen una relación conocida, que es que el seno al cuadrado de t más el coseno cuadrado de t vale 1, por lo tanto, seno de t es la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de t. Bueno, hay un más menos, ¿no? Puedo elegir una u otra. ¿Está bien lo que digo? Pero ¿quién es coseno de t? Es x. O sea que seno de t es más menos raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces esto lo puedo poner acá. Y me queda la derivada como 1 sobre más menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Y tengo que elegir el signo. ¿Cuál signo correspondería elegir? ¿Más o menos? ¿Derivada positiva o negativa? Negativa. Entonces, esto es una manera de hallar la derivada o de escribir de una forma un poco más sencilla que esta, la derivada del arco coseno de x. Hay una expresión muy parecida para la derivada del arcoseno. Hay que ver qué recorte elegís, hay un recorte clásico, y también para el arco tangente. No voy a seguir con esto, simplemente mencionar cómo arrancamos de una ecuación clásica. Eso se usa muchísimo en ingeniería, en física. Muchísimas veces hay que resolver ecuaciones donde lo que conocemos es el coseno y queremos averiguar el ángulo o la variable. Y entonces tenemos infinitas soluciones. Pero entre 0 y 2pi hay dos que nos interesan muchísimo. En este caso son 5 sextos de pi y 7 sextos de pi. Son las dos que nos interesan más. Y una sola de ambas es la que nos da la calculadora. ¿Sí? Una sola. Pero hay dos según gráfico. ¿Estamos? ¿Sí? Paramos acá.